Imagina por un momento el peso que llevamos cuando no perdonamos, cuando guardamos rencores, cuando nos aferramos a las heridas del pasado. Es como cargar una mochila llena de piedras, cada una representando una ofensa, una traición, un dolor que no hemos soltado. Y mientras más tiempo la cargamos, más pesada se vuelve, más nos agota, más nos quita la paz. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, a lo largo de la Biblia, insiste tanto en la importancia del perdón? El perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, es una liberación personal, es un acto de poder divino que tiene el potencial de transformar nuestras vidas de maneras que quizás no podamos imaginar. En un mundo donde la justicia humana a menudo se entiende como devolver mal por mal, ojo por ojo, Dios nos invita a romper ese ciclo con algo radical: el perdón. No es fácil, lo sé. Perdonar puede ser una de las cosas más difíciles que se nos pide como seres humanos, pero es precisamente en esa dificultad donde reside su poder. Dios nos muestra, a través de su palabra, que el perdón no es solo una opción, es un mandato, un reflejo de su naturaleza amorosa y misericordiosa. ¿Y por qué es tan importante para Dios que perdonemos? Porque el perdón es una puerta a la sanación, es el camino hacia una vida en paz, y es la llave que nos abre al verdadero poder del amor divino. Cuando elegimos perdonar, no estamos negando el dolor que sentimos, ni minimizando las ofensas que hemos sufrido. Estamos eligiendo liberarnos de esas cadenas, estamos decidiendo dejar el juicio en manos de Dios y confiar en su justicia perfecta. Parte 1. El poder del perdón en la Biblia. Vamos a comenzar con algo que a menudo pasamos por alto: la centralidad del perdón en las enseñanzas de la Biblia. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el perdón es un tema recurrente, y no es por casualidad. Dios no solo nos dice que perdonemos, sino que nos muestra cómo hacerlo y por qué es tan crucial. Piensa en José, aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Años después, cuando él tenía todo el poder para vengarse, eligió perdonarlos. ¿Por qué? Porque entendió que Dios tenía un propósito mayor, incluso en el dolor que había experimentado. Este acto de perdón no solo restauró la relación con su familia, sino que también cambió el curso de toda una nación. Si José no hubiera perdonado, ¿quién sabe cómo habría terminado la historia de Israel? Ahora, avanzando al Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo supremo de Jesús. Mientras estaba en la cruz sufriendo una muerte injusta, ¿qué hizo? Pidió perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un momento impactante, ¿verdad? Jesús en su agonía no solo enseñaba sobre el perdón, lo vivía. Nos mostró que el perdón es una elección, un acto consciente que podemos hacer incluso en los momentos más difíciles. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jesús no solo nos perdonó, sino que también nos dejó un mandato: perdonen a los demás como mi Padre Celestial los ha perdonado a ustedes. Este no es solo un consejo amistoso, es una directriz que define nuestra vida espiritual. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que estemos dispuestos a perdonar. Y no porque sea fácil, sino porque entiende el poder transformador que el perdón puede tener en nuestras vidas. El perdón, entonces, no es solo una acción individual, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando elegimos perdonar, estamos eligiendo alinearnos con la voluntad divina. Estamos abriendo nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros. Y lo más importante, estamos reconociendo que el juicio y la justicia definitiva pertenecen a Él, no a nosotros. Así que, cuando pensamos en el perdón desde esta perspectiva bíblica, vemos que no es una debilidad ni una rendición. Al contrario, es un acto de poder, un acto que requiere de una fortaleza interna que solo podemos encontrar en Dios. Es un acto que, aunque difícil, nos libera de las cadenas del resentimiento y nos permite vivir en la verdadera libertad que solo Dios puede ofrecer. En esta primera parte, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de perdón en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de José,
de Jesús, y perdonar no solo para sanar nuestras relaciones con los demás, sino para sanar nuestro propio corazón, porque al final del día, el perdón no se trata solo de los otros, se trata de nosotros, de nuestra relación con Dios y de nuestra propia paz interior. Parte 2. El perdón. Como un regalo para nosotros mismos. Vamos a profundizar un poco más en algo que mencioné antes. El perdón no se trata solo de liberar a la otra persona, sino de liberarnos a nosotros mismos. A veces pensamos en el perdón como un favor que hacemos al que nos ofendió, pero en realidad, el mayor beneficiado al perdonar somos nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando guardamos rencor o nos aferramos al dolor, es como si estuviéramos atrapados en una cárcel emocional. Nos encerramos en un ciclo de pensamientos negativos, reviviendo el dolor una y otra vez, y lo peor es que la otra persona, la que nos hirió, puede que ni siquiera se dé cuenta de lo que estamos pasando. Mientras tanto, nosotros somos los que cargamos con el peso, sintiéndonos amargados, frustrados y alejados de la paz que tanto deseamos. Aquí es donde entra el poder transformador del perdón. Cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, ni estamos minimizando el dolor que sentimos. Lo que estamos haciendo es tomar el control de nuestras emociones y decidir que no vamos a dejar que ese dolor defina nuestra vida. Es como decir, esto me dolió, sí, pero no voy a permitir que me siga lastimando. El perdón es como un bálsamo para el alma. Al perdonar, liberamos esa energía negativa que hemos estado acumulando y le damos espacio a la paz, al amor y a la sanación. Es en ese momento cuando empezamos a sentir la verdadera libertad. Esa libertad que Dios quiere para nosotros, donde ya no estamos esclavizados por el odio o el resentimiento. Una vez escuché a alguien decir que no perdonar es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. Es una metáfora potente, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hacemos cuando nos aferramos a la amargura. Nos estamos envenenando a nosotros mismos, y la única manera de sanar es soltando ese veneno, es decir, perdonando. Y aquí está lo más asombroso. Dios ya nos ha dado el ejemplo perfecto de perdón. Piensa en todo lo que hemos hecho, en todos los errores que cometemos, y aún así, Dios nos ofrece su perdón una y otra vez. No porque lo merezcamos, sino porque su amor por nosotros es tan grande que no quiere que vivamos atrapados en la culpa o en el dolor. Si Dios, en su infinita misericordia, puede perdonarnos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El perdón, entonces, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Es un regalo que nos damos, un paso hacia la sanación emocional y espiritual. Y lo mejor de todo es que cuando perdonamos, nos acercamos más a Dios, nos alineamos con su voluntad y comenzamos a ver el mundo y nuestras relaciones desde una perspectiva más divina. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la difícil decisión de perdonar, recuerda esto. No lo estás haciendo solo por la otra persona, lo estás haciendo por ti mismo. Estás eligiendo la paz, estás eligiendo la libertad y sobre todo, estás eligiendo caminar en el amor y en la gracia que Dios tiene reservados para ti. Parte 3. El desafío de perdonar lo imperdonable. Hasta ahora hemos hablado del poder del perdón y cómo nos libera. Pero no podemos ignorar que hay situaciones en las que perdonar parece casi imposible. Todos hemos pasado por momentos en los que el dolor es tan profundo que la idea de perdonar parece una tarea hercúlea, casi insuperable. ¿Cómo podemos perdonar lo que parece imperdonable? Aquí es donde el perdón se convierte en un verdadero desafío espiritual. No estamos hablando de perdonar pequeñas ofensas, sino de aquellas heridas que dejan cicatrices profundas en nuestra alma. Puede ser una traición de alguien cercano, un abuso o una injusticia que nos ha marcado de por vida. Estos son los momentos en los que nos preguntamos, ¿cómo espera Dios que perdone algo así? Y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que el perdón, en su esencia más pura, es un acto de fe. Es un acto de entrega a Dios, de confiar en que Él tiene un plan más grande.
incluso en medio de nuestro dolor. Cuando enfrentamos la necesidad de perdonar lo que parece imperdonable, no estamos diciendo que el daño no fue real, ni que las consecuencias no fueron devastadoras. Lo que estamos diciendo es: Dios, confío en ti para manejar esto. Confío en que tu justicia y tu amor son suficientes para sanar esta herida. No es un proceso rápido ni fácil. De hecho, puede llevar tiempo llegar al punto donde realmente sentimos que hemos perdonado. Y está bien que sea así. Perdonar no es olvidar automáticamente o pretender que nada ha pasado. Es un proceso, a veces largo, en el que poco a poco liberamos el poder que el dolor tiene sobre nosotros. Lo que muchas veces no entendemos es que el perdón es más para nosotros que para la otra persona. Cuando perdonamos, no estamos liberando al ofensor de las consecuencias de sus actos. Estamos liberando a nuestro corazón de la prisión del rencor. Estamos permitiendo que Dios entre en nuestro dolor y comience el proceso de sanación. Y aquí es donde el perdón realmente muestra su poder, en la restauración que sigue. Piensa en esto. Jesús, en medio de su sufrimiento más extremo, eligió perdonar. No porque los que lo crucificaban lo merecieran, sino porque él entendía que el perdón es parte del plan de redención de Dios. Es parte del proceso de sanación que Dios quiere para todos nosotros. Jesús nos enseñó que el perdón es un acto de obediencia y de amor hacia Dios, y al hacerlo, nos liberamos a nosotros mismos para vivir en la plenitud de la gracia divina. Entonces, ¿cómo perdonar lo que parece imperdonable? Empezamos por dar ese paso de fe, por entregarle a Dios nuestro dolor, por decirle: Dios, yo no puedo con esto, pero sé que tú puedes. Y a partir de ahí, confiar en que Él nos guiará en el proceso de sanar, un paso a la vez. El perdón, incluso en las situaciones más difíciles, nos abre a la posibilidad de una nueva vida. Una vida donde el dolor ya no define quiénes somos, sino donde la gracia y el amor de Dios lo hacen. Es en ese acto de fe y obediencia donde encontramos la verdadera libertad, la libertad que Dios siempre ha querido para nosotros. Y aunque el camino del perdón pueda ser desafiante, es también el camino que nos lleva a la paz y al gozo que solo Dios puede dar. Parte 4. El perdón como camino hacia la sanación. Ahora que hemos hablado del desafío de perdonar lo imperdonable, quiero que nos detengamos un momento en algo fundamental: el perdón como un camino hacia la sanación. Porque al final del día, el propósito último del perdón no es simplemente dejar ir, sino sanar. Sanar nuestras heridas, sanar nuestras relaciones y sanar nuestra conexión con Dios. Cuando estamos heridos, es natural querer protegernos, construir muros para evitar más dolor. Pero esos muros, aunque nos dan una falsa sensación de seguridad, también nos aíslan, no solo de las personas, sino también de Dios. Es como si estuviéramos encerrándonos en una burbuja de resentimiento y miedo. Y el problema con eso es que mientras estamos dentro de esa burbuja, la herida sigue ahí, sin sanar, sin ser tratada. Aquí es donde el perdón entra en juego como un acto de sanación. Perdonar no significa que lo que sucedió esté bien, ni que olvidemos el dolor. Significa que estamos eligiendo no dejar que esa herida continúe infectando nuestro corazón. Es como limpiar una herida física. Es doloroso, pero necesario para evitar que se infecte y cause más daño. Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a perdonar precisamente porque sabe que es el primer paso para nuestra sanación. Cuando guardamos rencor, el único que realmente sufre somos nosotros. Es como si mantuviéramos la herida abierta, constantemente recordándonos el dolor, en lugar de permitir que cicatrice. Pero cuando perdonamos, le damos a Dios la oportunidad de intervenir, de limpiar esa herida y empezar el proceso de sanación. Piénsalo de esta manera. El perdón es como un bálsamo divino que Dios nos ofrece. Es su manera de decirnos: hijo, hija, déjame tomar este dolor y convertirlo en algo hermoso. Déjame sanarte. Y esa sanación no siempre sucede de la noche a la mañana. A veces es un proceso largo, pero es un proceso que vale la pena porque al final nos lleva a una vida más plena, más libre. Un aspecto clave del perdón como sanación
es que no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. A menudo, cuando hemos sido heridos, tendemos a cargar con la culpa, a pensar que de alguna manera merecíamos ese dolor o que no somos dignos de amor y respeto. Pero el perdón nos ayuda a liberar esa culpa, a entender que no somos responsables de las acciones de los demás y que Dios nos ama incondicionalmente. Y aquí es donde todo se conecta. Al perdonar, estamos permitiendo que el amor de Dios entre en nuestro corazón de una manera más profunda. Estamos abriendo espacio para la paz, la alegría y la libertad que solo pueden venir de una relación sanada con Dios. Porque al final del día, eso es lo que Dios quiere para nosotros, una vida plena, libre de rencores y llena de su amor. Entonces, mientras reflexionas sobre la idea del perdón como sanación, pregúntate, ¿qué heridas en mi vida necesitan la sanación que solo el perdón puede traer? ¿Qué rencores estoy cargando que me impiden experimentar la plenitud de la gracia de Dios? Y lo más importante, ¿estoy dispuesto a dar ese paso hacia la sanación a pesar del dolor que pueda implicar? Recuerda, el perdón no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza. Es un acto que nos lleva a la sanación, que nos libera y que nos conecta más profundamente con el amor de Dios. Y en ese proceso de sanación, descubrimos que, aunque el camino pueda ser difícil, es un camino que nos lleva a la paz y la alegría que Dios siempre ha deseado para nosotros. Parte 5. El perdón como reflejo del amor de Dios. Ya hemos explorado cómo el perdón nos libera y nos sana, pero hay un aspecto que no podemos dejar de lado: el perdón como un reflejo del amor de Dios. Esto es crucial, porque en última instancia, el acto de perdonar es un reflejo de la naturaleza misma de Dios. Dios es amor, y ese amor se manifiesta en su perdón hacia nosotros. Piensa en esto. A lo largo de la Biblia vemos innumerables ejemplos de cómo Dios extiende su perdón a la humanidad, a pesar de nuestras fallas y errores. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta el pueblo de Israel, pasando por las parábolas que Jesús contó. El perdón de Dios es un tema constante. Es como un hilo que recorre toda la narrativa bíblica, recordándonos que sin importar cuántas veces caigamos, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Ahora, si Dios en su infinita perfección puede perdonarnos una y otra vez, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Es aquí donde el perdón se convierte en una expresión tangible del amor divino. Al perdonar, estamos imitando a Dios, estamos mostrando al mundo y a nosotros mismos que el amor de Dios no tiene límites, que su gracia es suficiente para cubrir cualquier ofensa. Pero esto no es solo una idea teológica abstracta, tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Cuando perdonamos, estamos demostrando que entendemos, aunque sea un poco, la magnitud del amor de Dios por nosotros. Estamos diciendo, si Dios puede amarme tanto como para perdonarme mis fallas, entonces yo también puedo extender ese amor a los demás, perdonándolos por las suyas. Y no solo eso, el perdón también es un acto de humildad. Nos recuerda que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores y que todos necesitamos el perdón de Dios. Cuando nos aferramos al rencor, estamos en cierto sentido poniéndonos por encima de los demás, como si dijéramos, lo que tú me hiciste es imperdonable. Pero cuando perdonamos, reconocemos nuestra propia necesidad de perdón y nos ponemos en un lugar de humildad, donde el amor de Dios puede fluir libremente a través de nosotros. Esto no significa que el perdón sea fácil. Como hemos discutido, a veces es extremadamente difícil, especialmente cuando la herida es profunda. Pero aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Dios no nos pide que perdonemos por nuestra propia fuerza. Nos da su Espíritu para que nos guíe y nos fortalezca en el proceso. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ver más allá del dolor, a entender la perspectiva divina y a extender ese perdón que de otra manera parecería imposible. Así que, cuando pienses en el perdón, no lo veas solo como una obligación o como algo que haces para liberarte del dolor. Velo como una oportunidad para reflejar el amor de Dios en tu vida y en las vidas de los demás.
Cada vez que eliges perdonar, estás mostrando un pequeño destello de lo que es el corazón de Dios. Un corazón lleno de amor, misericordia y gracia infinita. Y esto es algo poderoso, porque en un mundo donde la venganza, el rencor y el odio parecen ser la norma, el perdón brilla como una luz en la oscuridad. Es una declaración de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier ofensa y que su gracia es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Entonces, mientras continúas este viaje de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote, fortaleciéndote y mostrándote cómo perdonar con un corazón lleno de su amor. Y en ese acto de perdón, estás no solo liberándote a ti mismo, sino también dejando que el amor de Dios transforme el mundo que te rodea. Parte 6. El impacto del perdón en nuestras relaciones. Ahora que hemos hablado del perdón como un reflejo del amor de Dios, quiero que pensemos en cómo este acto de perdón puede transformar nuestras relaciones. Porque, seamos sinceros, las relaciones son complicadas. Todos hemos tenido desacuerdos, malentendidos o incluso traiciones que nos han dejado marcados. Y en esos momentos, la tentación de cerrar la puerta, de alejarse y no mirar atrás, puede ser muy fuerte. Pero aquí está la clave. El perdón tiene el poder de restaurar lo que se ha roto. No significa que todo volverá a ser como antes, pero sí significa que hay espacio para la reconciliación, para una nueva forma de relacionarnos, basada en la gracia y la comprensión. Cuando elegimos perdonar a alguien, estamos abriendo la puerta para que esa relación evolucione, para que se convierta en algo más sano, más auténtico. Pensemos en las palabras de Jesús cuando dijo: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Este mandamiento no solo se refiere a ser amables o generosos, incluye también el perdón. Porque, ¿cómo podemos amar verdaderamente a alguien si no estamos dispuestos a perdonar sus errores? El perdón es una parte esencial del amor, porque reconoce que todos somos humanos, que todos fallamos y que todos necesitamos una segunda oportunidad. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si todos practicáramos el perdón de manera regular. Los resentimientos no se acumularían, los malentendidos se aclararían más rápido y habría una mayor apertura y honestidad entre las personas. Las relaciones basadas en el perdón son más fuertes, más resilientes, porque están fundamentadas en la gracia, no en la perfección. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en las relaciones familiares. Todos sabemos que la familia puede ser una fuente de gran amor, pero también de gran dolor. Las heridas que recibimos de aquellos que amamos profundamente suelen ser las más difíciles de perdonar. Pero cuando elegimos perdonar, cuando decidimos que el amor que sentimos por esa persona es más fuerte que el dolor que nos causaron, estamos haciendo espacio para la sanación, no solo en nosotros, sino en la relación misma. Esto no significa que el perdón siempre resulte en una reconciliación completa. A veces, las heridas son tan profundas que la relación cambia de manera significativa. Pero incluso entonces, el perdón nos permite seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. Nos permite recordar los buenos momentos y dejar ir los malos, sabiendo que hemos hecho lo posible por sanar esa conexión. Además, el perdón en nuestras relaciones no solo afecta a los demás, también nos transforma a nosotros. Nos hace más comprensivos, más pacientes y más dispuestos a ver a los demás con los ojos de Dios. Cuando perdonamos, estamos ejercitando nuestra capacidad de amar de manera más profunda y auténtica. Estamos permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para hacernos más como Cristo. En última instancia, el perdón en nuestras relaciones es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Es un paso hacia una vida más plena, más rica en amor y en conexión. Y lo mejor de todo es que cuando practicamos el perdón, estamos sembrando semillas de paz y de amor que pueden florecer en algo mucho más grande y hermoso de lo que jamás imaginamos. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil en una relación, pregúntate: ¿cómo puedo perdonar en esta situación?
¿Cómo puedo dejar que el amor de Dios transforme esta relación? Porque, al final del día, el perdón no solo cambia la relación, te cambia a ti, te acerca más a la persona que Dios quiere que seas, alguien capaz de amar y perdonar, reflejando el corazón de Dios en cada interacción. Parte 7. El perdón como herramienta de liberación espiritual. Hemos explorado cómo el perdón impacta nuestras relaciones y cómo refleja el amor de Dios, pero ahora quiero que hablemos de algo aún más profundo: el perdón como una herramienta de liberación espiritual. Esto es importante porque a menudo no nos damos cuenta de cómo la falta de perdón puede afectar nuestra relación con Dios y nuestro bienestar espiritual. Cuando guardamos rencor o nos negamos a perdonar, es como si estuviéramos construyendo una barrera entre nosotros y Dios. No es que Dios nos ame menos, pero nuestro corazón se endurece, se cierra, y eso nos impide experimentar plenamente su amor y su paz. Es como si estuviéramos sosteniendo un paraguas durante una tormenta, pero en lugar de protegernos de la lluvia, nos estamos impidiendo sentir la lluvia de gracia y bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Jesús fue muy claro cuando dijo: si perdonan a los demás sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Estas palabras no son una amenaza, sino una verdad espiritual. El perdón es la llave que abre la puerta a una vida espiritual más profunda y rica. Al perdonar, liberamos nuestro espíritu de las ataduras del rencor y nos alineamos con la voluntad de Dios, que es siempre para nuestro bien. Piénsalo de esta manera: cuando no perdonamos, estamos reteniendo una parte de nosotros mismos, como si dijéramos: Dios, puedes tener todas estas áreas de mi vida, pero esta parte, este dolor, lo mantengo para mí. Pero Dios no quiere solo una parte de nosotros. Él quiere todo nuestro ser, nuestro corazón completo, para poder transformarlo. Y esa transformación no puede suceder plenamente si nos aferramos al resentimiento. El perdón, entonces, es una herramienta de liberación espiritual, porque nos permite soltar esas cargas que nos impiden avanzar. Nos libera del peso del juicio, del rencor, y nos abre a una nueva dimensión de nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, estamos diciendo: Dios, confío en ti lo suficiente como para dejar esto en tus manos. No necesito aferrarme al dolor, porque sé que tú estás trabajando en mí y en la situación. Este acto de confianza es lo que nos permite crecer espiritualmente. Nos abre a la posibilidad de escuchar a Dios de una manera más clara, de sentir su presencia más cerca y de experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo más hermoso es que, cuando nuestro espíritu se libera a través del perdón, esa libertad se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Nos volvemos más pacientes, más amorosos, más comprensivos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Además, el perdón tiene un poder liberador en el sentido de que nos quita la carga de ser juez y jurado. Nos libera de la necesidad de controlar o castigar a los demás y nos permite dejar ese trabajo en manos de Dios, quien es el juez justo. Y eso, en sí mismo, es un alivio enorme. Porque, seamos honestos, llevar la carga del juicio es agotador. Nos consume, nos roba la paz y nos desvía del camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, al practicar el perdón, estamos practicando la liberación. Estamos eligiendo vivir en la libertad que Cristo nos ganó en la cruz. Una libertad que incluye el soltar todo lo que nos ata al pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. La próxima vez que te enfrentes a la decisión de perdonar, considera esto. Al perdonar, no solo estás haciendo algo por la otra persona, estás abriendo tu espíritu a la plena libertad y paz que Dios quiere para ti. Estás soltando las cadenas que te atan al dolor y estás permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyan libremente en tu vida. Y en esa libertad encontrarás una nueva profundidad en tu relación con Dios, una que te llevará a experimentar su amor y su presencia de maneras que quizás nunca imaginaste.